Buen día, amantes de la sabiduría. Les doy la bienvenida al Jardín de la Filosofía. Este es un nuevo programa de la sección Expansión. Para los recién llegados al canal, les digo que este tipo de programas de expansión son derivaciones o expansiones de temas tratados en el programa principal, o, como este, una reflexión sobre alguna situación, en este caso, un estudio que estoy siguiendo sobre teoría del arte. Entonces quiero compartir simplemente cómo llegué de estar estudiando un texto sobre la teoría del arte, una derivación de la teoría de Piaget aplicada al arte, de la psicogénesis o psicogenética aplicado al estudio del arte, cómo llegué de eso a pensar en la idea de la Maya de la filosofía hindú o de la filosofía de la India. Así que vamos a ver el video, los videos de expansión, recalco para los recién llegados también, que son videos de baja edición y el guión está hecho bien casero, no tiene gran contenido visual como tienen los del programa principal, así que nada más, me voy a poner los lentes y voy a ir siguiendo las cosas sueltas que escribí para no estar aquí eternamente divagando, ¿no? Este video, que le llamo La medida del mundo, tiene que ver entonces con este recorrido que hice de Piaget a la Maya. Estaba leyendo un texto que es de César Lorenzano. César Lorenzano es un argentino, un médico, que hizo un doctorado en filosofía en México. Entonces tiene esta mente que deriva de las ciencias naturales, la aplicación médica, una fuerte impronta de la filosofía de la ciencia, y está intentando armar una teoría estructural sobre el arte, donde adapta la psicología genética de Piaget al estudio de la obra de arte. Y Piaget, psicólogo, reconocido como psicólogo, también como un pedagogo, aunque tenemos que decir que lo que hizo él fue preocuparse o partir de una filosofía del conocimiento, de la epistemología, para hacer todo por lo cual es reconocido. Si bien tuvo una dedicación a la educación y se aplica hasta el día de hoy una eminencia, pero él también, al igual que César Lorenzano, partió de la biología. Él nació en 1896, murió en 1980. Se doctoró, su primer doctorado fue en malacología, que es el estudio de los moluscos, ¿no? Eso lo mantuvo durante toda su vida, ese interés. Y de ahí pasó al psicoanálisis en 2 o 3 años y finalmente a la epistemología. Él estudió en los tiempos en que el psicoanálisis estaba en su apogeo, con Freud, con Jung, y la epistemología, por las dudas, claro, es la rama de la filosofía que se ocupa del conocimiento, de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. Por eso una especificación sería la filosofía de la ciencia, que se ocupa de la validez del conocimiento científico. Para entender el pensamiento de Piaget al respecto de la psicogenética, resulta básico el concepto de esquema que él toma de Kant. Un esquema, que significa forma o figura, es un grupo estructurado de conceptos. Se pueden utilizar para representar objetos, escenarios, como podemos hacer un esquema de este escenario, o secuencias de eventos y relaciones. O sea, un escenario, un conjunto de objetos en dinamismo, en acción, ¿no? en relación. Kant propuso por primera vez el concepto de esquemas como estructuras innatas, utilizadas para ayudarnos a percibir el mundo. O sea que las necesitamos para manejarnos
en el mundo, no solamente para percibirlo y asimilarlo, sino para accionar fundamentalmente, para adaptarnos a este mundo. Y aquí viene Piaget, quien luego de casarse hace 100 años, exactamente en 1923, tuvo 3 hijos, los cuales estudió, convirtiendo su hogar en una especie de laboratorio, un estudio de campo en su propio hogar. Un esquema, basándonos en este estudio de sus niños, es un marco mental que se crea cuando los niños interactúan con su entorno físico y social, ¿no? Por ejemplo, muchos niños de 3 años insisten o tienen esta vivencia de que el sol está vivo porque sale por la mañana y se pone por la noche. Ahora estamos de mañana, por eso tenemos esta luz ahí brillante. Según Piaget, estos niños operan en base a un esquema cognitivo simple de que las cosas que se muevan están vivas. O sea, el sol se mueve, está vivo, el gato se mueve, está vivo, yo me muevo, estoy vivo. Ahora, habría que pensar dentro de este esquema por qué se considera a una montaña que está viva, a una roca que está viva, como en muchas culturas, o a una planta, sin ir más lejos, que está viva. Bueno, seguimos. Hablo un poquito de esto de Piaget, de las etapas del desarrollo cognitivo, para poder pasar a lo siguiente. Dentro de las etapas de desarrollo cognitivo está, por ejemplo, la etapa sensorio-motora. Desde el nacimiento hasta los 2 años. Los niños experimentan el mundo a través del movimiento y sus sentidos, ¿no? Y durante esta etapa, los niños son extremadamente egocéntricos. O sea, lo que significa que no pueden percibir el mundo desde el punto de vista de los demás, porque eso no es algo ni bueno ni malo, es lógico, porque primero tengo que medir las cosas a partir de mi movimiento, no del movimiento de los demás, que eso supone otro tipo de elaboración más abstracta. De los 2 a los 4 años, los niños se encuentran usando símbolos para representar modelos físicos del mundo que los rodea. Esto se demuestra a través del dibujo de un niño de su familia, en el que las personas no están dibujadas a escala ni se dan rasgos físicos precisos. El niño sabe, se dan cuenta que no son precisos, que no es una imitación literal. Pero eso no es un problema, porque con simples trazos uno representa a la familia. Me acuerdo que yo cuando pasé de los trazos de las líneas, de hacer muñequitos con líneas simplemente, en determinado momento de mi evolución del dibujo, partí de esa línea, le hice simplemente, por ejemplo, la del tronco del cuerpo. Le hice una línea curva para allá y una línea para allá, como para darle volumen. Y bueno, eran unos títeres esos dibujos, pero bueno, es algo común, creo yo. Más la cabeza, que a partir de la cabeza uno empezó a tener mayor precisión sobre el cabello y bueno, los ojos, etc. Luego, a partir de esto, también deriva la idea de jugar, o la práctica de jugar, con la ausencia de los objetos reales involucrados. Por ejemplo, estamos jugando a que vamos a comprar algo y decimos, bueno, toma, te doy el dinero, no tengo nada en la mano, pero ya se entiende. O come esto, tampoco tengo comida físicamente, pero estamos jugando a eso, ¿no? Entonces estamos haciendo una abstracción y estamos imaginándonos en el vacío que realmente hay un objeto que ya previamente conocimos. Todo esto va creando un esquema. Y todo esto se basa en una mirada constructivista, que no es lo mismo de decir una mirada constructiva. El constructivismo en filosofía se opone al innatismo, que sería la mirada que afirma que tenemos conocimientos innatos independientes de la experiencia. O sea, apenas nacemos tenemos una serie de conocimientos o un conjunto de conocimientos que son innatos, que ya los traemos.
Y se opone el constructivismo también al empirismo, que enfatiza el papel, por supuesto, de la percepción por medio de los sentidos y de la experiencia. El constructivismo une estas dos cosas, en donde tanto el objeto de conocimiento como el sujeto mismo se van construyendo simultáneamente, se construyen simultáneamente en el marco de una serie de relaciones de interacción dialéctica, ¿no? Es un ida y vuelta que hace el sujeto con el entorno, en donde no hay un sujeto que esté previo a ese entorno, sino que se va construyendo mediante la experiencia, mediante la relación con el mundo. El autor César Lorenzano, pensando en la teoría de Piaget, investiga las condiciones de posibilidad del arte, tanto psicológicas y sociales, y parte del hallazgo del proceso de creación de la obra de un artista surrealista argentino que es Juan Batlle Planas, quien acudía al dibujo automático, ¿no? Él marcaba una serie de puntos y a partir de ahí empezaba a mover automáticamente la mano, el lápiz o lo que sea, iba completando la obra. De la misma forma que yo amplié, le di volumen a los muñecos hechos con líneas, esto partiendo de puntos y no de líneas, van rellenando y coloreando los planos resultantes de este movimiento, de esta acción que uno pone sobre el papel o el lienzo a partir de los puntos. Sigue Lorenzano diciendo que advirtieron que en la ejecución de estos trazos automáticos e inconscientes subyacía una fuerte estructura. Y para entender a esto, descarta a Freud por su enfoque en imágenes y palabras. Sabemos que Freud se enfocaba en las palabras, en la asociación de palabras y de las imágenes que provenían de los sueños. Y rescata entonces y adopta y adapta la teoría del arte de Piaget. Porque su teoría psicogenética comprende a las acciones, o sea, no solamente imágenes y palabras, sino que acciones. El psiquismo, dice, consiste en acciones interiorizadas. O sea, que lo que nosotros hacemos al experimentar estas acciones múltiples que hacemos en el mundo desde que somos chicos, las interiorizamos en forma de una estructura, o sea, lo que hacemos afuera, lo que es posible, digamos, afuera, crea una estructura dentro y cuando acometemos la obra de arte, expresamos esas estructuras que yacen ahí inconscientemente, pero que fueron construidas a partir de la acción. Espero que se haya entendido. Es simple, pueden hacer un dibujito de esto, como pasa de la afuera hacia adentro y de la adentro hacia afuera. También teniendo en cuenta que esto está relacionado, por supuesto, con el cuerpo, esto de adentro y el afuera, y se construye esto que no se ve, que es el psiquismo. Entonces, da el ejemplo, este proceso de conocimiento entonces del mundo exterior pasa por etapas de asimilación y acomodación. O sea, uno asimila en una estructura, en un esquema, estas acciones externas, interiorizamos las acciones y a su vez a las próximas acciones sufren una adaptación de esos esquemas a nuevos objetos y a nuevas relaciones con objetos, cosas y personas, por supuesto. Bien, sigamos. En su aplicación al arte, del ejemplo entonces concreto del juego infantil. La acción de acercar, de tomar un objeto cualquiera, bueno, tengo un destornillador, de tomar un objeto cualquiera, de alejarlo, de acercarlo, de hacer este movimiento, y como en una hoja en blanco, el niño hace esto, el garabato, va y viene, raya, ¿no?
va y viene, va y viene, va y viene. Y estas son las estructuras simples, el ir y venir, un ejemplo de estructuras simples que se pueden aplicar a múltiples cosas y campos. En su aplicación al arte, en el dibujo, se observan esos trazos simples que no son más que representación de acciones interiorizadas. Las formales, lógico-matemáticas, se expresan en forma de arte abstracto y las fácticas en forma del arte naturalista, pero todas pasan por este proceso, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Entonces aquí es que me puse a pensar sobre esto, ¿no? ¿En qué significaba esto? ¿Por qué este ir y venir? ¿Por qué vamos y venimos? ¿Por qué esta estructura básica? El ir y venir, acercar y alejar, que sería lo mismo. No es el intento de establecer un ordenamiento espacial que genera el centro, o sea, uno mismo. En este proceso de ir y venir, no estamos generando el centro y la periferia, lo que está cercano y lo que está lejano. Puede estar basado en la exploración del entorno, que si nos remontamos a época prehistórica, se sacia con la obtención del alimento. Digamos, ¿por qué nos movemos? ¿Por qué esa inquietud de salir de un estado de paz o de calma o de satisfacción a salir a buscar algo que nos vuelva con el cual podamos volver a recuperar ese equilibrio o saciar ese deseo que nos impulsó a salir? Y esto es algo que, bueno, nosotros nos remontamos a la época prehistórica, ¿no? Pero los animales hacen eso todos los días, a cada momento. Tienen hambre y tienen que preocuparse por saciar ese deseo. ¿Se imaginan, en el caso contrario, digamos, si no tuviéramos este ir y venir? Tomar un lápiz, en el caso de estos rayones, estos garabatos que hacemos cuando somos chicos, de tomar un lápiz o lo que sea, un marcador, y trazar una línea sin fin, ¿no? Necesitaríamos un papel sin fin. El ir y venir no está entonces condicionado por nuestros límites espaciales y corporales, y por supuesto, y deriva todo a partir de este principio de medida del mundo que es el propio cuerpo. ¿El pájaro remonta vuelo por primera vez? ¿Acaso sigue una línea recta hasta caer exhausto? No. Tiene una necesidad de exploración y de búsqueda de alimento, y va y viene. Siempre vuelve a algún lugar, a un árbol, al nido. Va y vuelve. Y como el pensamiento, nosotros nos ponemos a pensar en algo y seguimos una línea indefinida de asociaciones desde que nacemos hasta que nos morimos. No. Pensamos en algo, vamos haciendo asociaciones y en un momento nos detenemos, si no explotaría nuestro cerebro. Volvemos a la quietud inicial, volvemos al centro. Todo ello lo hacemos, y todo el proceso de conocimiento del mundo, desde nuestro punto de vista, desde nuestra base corporal. Imaginémonos cómo se da ese proceso en una persona que carece de alguno de los sentidos. ¿Cómo hacen para medir el mundo las personas ciegas de nacimiento, por ejemplo? O los niños sordos, de acuerdo al tacto seguramente, ¿no? Pero más allá de ese sentido, las personas ciegas no sé cómo lo hacen. O los niños sordos para aprender el lenguaje articulado, esto que es tan esencial, en el cual se apoya nuestro sistema de conocimiento, el lenguaje. Una esencia del proceso de conocimiento del mundo es la actividad de comparar un objeto con otro, una acción previa con otra futura. O sea, si hicimos algo previamente, sabemos que podemos hacer la misma acción en otro contexto. Por ejemplo, si previamente saltamos un charco,
sabemos que ante la aparición de otro charco o algo similar podemos acometer la misma acción, una acción similar, de saltar. Y eso es medir. Cuando estamos haciendo eso, estamos midiendo, estamos comparando una cantidad, una magnitud, en peso, extensión, etc., con una medición previa. Y en el plano social de la civilización, comparar con una medida convencional previa, por ejemplo, el metro, que viene del griego metrón, y significa medida, simplemente. Hasta la invención del metro, ya que estamos, que es una convención arbitraria basada en una fracción, que es la 10.000.000ª parte del meridiano entre el ecuador y el polo, o sea que es una cuarta parte de circunferencia. Hasta ese momento se usaba la referencia al cuerpo para medir. De allá vienen los pies, esa medida, los codos, las brazas en la navegación, cosas que ya no se usan, ahora hay cosas más precisas, pero ahí vemos que nuestra extensión corporal se compara con el resto de las cosas. Entonces, algo tiene 10 codos, 5 codos, 10 pies, es la distancia que nos separa de aquí hasta allá, 1000 pies, una altura, ¿no? Y al tener cuerpos diferentes, obvio que esta medición era imprecisa. Y en el caso de la adopción del metro hacia el 1800, más o menos hace 200 años, tengamos en cuenta que se realizó en base a líneas imaginarias. El meridiano es una línea imaginaria pensada en la superficie de una esfera, y la Tierra no es una esfera. Entonces estamos manejándonos con coordenadas, no con cosas reales. Y esta coordenada a su vez tiene que ver con la ubicación temporal. Por eso su relación con los usos horarios. Entonces, comparar, medir, mensurar, definir, poner límites. La mesura también en las acciones es una virtud de la estatura moral, ¿no? La palabra griega logos, sigamos con palabras que están cercanas, que significa pensamiento, razón, también significa palabra. Y ya nombramos al pasar como el lenguaje y su construcción está asociado indisolublemente con el pensamiento. La palabra logos deriva de una raíz proto-indoeuropea, leg, que puede tener los significados de, como verbo, de ordeno, reúno, escojo, cuento, calculo, discierno, digo y hablo. O sea que es bastante complejo y diverso, pero ahí nosotros podemos ver cómo está relacionado el lenguaje con este ordenamiento y cálculo que hacemos del mundo, ¿no? Pero este pensamiento, que significa logos, no es cualquier palabra o pensamiento, sino que se refiere a la oración bien construida. Es el razonamiento ordenado. Lógico viene de allí. Y logos también tiene una connotación religiosa porque también designaba la ley universal, la base del mundo, su orden y armonía mediante la palabra de Dios en el cristianismo, mediante la cual se crea el mundo. Palabra, orden, pensamiento, razón están intrínsecamente unidos. Y ya que nos hemos definido como animal racional, los seres humanos, hasta hace poco era exclusivamente ese criterio, deberíamos pensar qué es la razón. Razón viene de la palabra latina ratio, y ratio en matemática es la razón o cociente de dos magnitudes relacionadas entre sí. O sea, que es una comparación de medidas, de cosas que hemos medido. La palabra razón viene del latín ratio, rationis, y que viene de reor, reris, reri, el verbo querer, pensar.
La palabra latina lleva el sufijo latino tio, que indica acción y efecto de creer, pensar. Es la capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos y obtener conclusiones o formar juicios. Pero tengamos en cuenta que esas relaciones e ideas se basan en relaciones de objetos o cosas del medio que han sido abstraídas. Hablamos de una causa, o sea, cuál es la razón de algo, cuál es la causa de algo, que en lo concreto podemos extraer de una secuencia temporal. La causa está siempre antes del efecto, ¿no? Del efecto o consecuencia. Viene bien la expresión, ahora, medir las consecuencias. ¿Qué significa eso? Medir las consecuencias. Pensar en la relación de una acción causa con hechos futuros, efectos o consecuencias. Esto lo estamos pensando así a nivel general, pero pensemos que por error de cálculo se pierden guerras o se estrella un avión o adviene una crisis financiera o económica. Cuando hay un problema se toman medidas para solucionarlo. Siempre está la medida ahí. Y la medición es relación. La medición, porque uno compara algo nuevo, un objeto nuevo, con algo que conocemos de antemano. Ya dijimos cuando medimos las cosas a partir de nuestro cuerpo, los pies, las brazas, los codos. La medición entonces es un componente básico del pensar y del conocimiento. Como ejemplo del error de cálculo, una pequeña imagen o hecho para que veamos lo importante que es. Como un ejemplo del error de cálculo, de la mala información o escasa disponibilidad de medidas y como consecuencia incomprensión y desconocimiento, tenemos el caso de la caída del vuelo de Air France del 2009 que se estrelló en el océano, que iba de Río de Janeiro a París. Se pasó del total control y orden, como tienen todos los vuelos de la gran mayoría, casi la totalidad de los vuelos del mundo, al choque con el océano en solo 15 minutos. 15 minutos, nada. A las 3 horas de haber despegado este avión, el capitán se fue a dormir. Eran las 2:01 de la madrugada, ¿no? Quedaron los dos copilotos, pero tengamos en cuenta que salvo el despegue y el aterrizaje en los vuelos actuales, el resto del vuelo es en piloto automático, o sea que prácticamente no tienen nada que hacer, tienen que controlar los que quedan al mando de que todo funcione bien. El tema es que entraron en una zona de turbulencia por una tormenta cuando ya estaban en el océano y se congelaron unos detectores de velocidad que están, digamos, en la panza del avión. Si esto fuera el avión, están en la panza del avión. Son cosas que pueden pasar, pero no tiene que ser problemático ni tienen que causar un desastre, ¿no? Porque el avión funcionaba bien. Ante esto, el sistema del piloto automático hace que se pase de la llamada ley normal, el control automático, a la ley alternativa, que sería el control manual humano. Y ahí empezaron los problemas. Ese cambio sucedió a las 2:10. O sea, el capitán hacía ni 10 minutos que se había ido a dormir. Y el copiloto, con menos experiencia, toma el mando del avión. Pone el morro del avión hacia arriba, hace así, con una palanca. El avión hace esto para recuperar altura, ¿no? Pone el morro del avión hacia arriba y los motores a toda potencia para llegar hasta ahí. Y eso funciona. Llegan a la máxima altitud. No había ningún desperfecto mecánico. 2:10. Pero al realizar esas acciones a esa altura máxima de 11.000 metros de altura sobre el nivel del mar,
Llega un momento que sucede el efecto contrario y no es nada raro, sino que tiene que ver con la aerodinámica. Por cuestiones aerodinámicas, cuando el avión está en esa posición a máxima potencia, a esa altura, empieza a perder velocidad por la fuerza que va haciendo esta masa de aire sobre esto, y a su vez esta masa de aire que se crea aquí empieza a empujar como el avión hacia abajo. Entonces sucede la pérdida, entra en pérdida el avión y empieza a descender. Por más que esté en esta posición el avión, empieza a descender. Al realizar esas acciones a esa altura, empieza a descender y a las 12:11, apenas un minuto de control manual, empiezan a sonar todas las alarmas de que el avión empieza a caer. Uno de los copilotos, el más experimentado, llama al capitán, quien aparece un minuto después. Y fíjense en lo que le dicen, cómo es la situación. Dicen: hemos perdido totalmente el control del avión, no entendemos nada. Lo hemos intentado todo, dicen. Durante 30 segundos el capitán no responde, porque está procesando, está midiendo, está procesando los datos que recibe. Pero como está sentado atrás, no se puso al mando del avión, no sabe que el copiloto inexperto había hecho esto, que era lo primero que hacer cuando se está en una situación de pérdida. O sea, que si en ese instante el capitán toma el mando del avión y hace esto, que es lo primero que hay que hacer, no hubiera pasado nada. 2:12. ¿En qué piensas? ¿Qué debemos hacer? Bueno, no lo sé, dice el capitán. Durante un momento los pilotos, increíblemente, llegan a discutir sobre si están ascendiendo, que es lo que uno pensaría porque el avión está así, o descendiendo. No saben, porque es de noche, hay tormenta, no hay visibilidad, no saben lo que está pasando. Finalmente se ponen de acuerdo y se dan cuenta que están descendiendo. El control está en modo dual. O sea, mientras un copiloto hace lo que tiene que hacer, el más experimentado lo baja al morro, el otro hace la operación contraria. Entonces el efecto es nulo. Sigue como estaba al principio. El avión ya está a 3.000 metros de altura. A las 12:13:42 segundos, estando los tres discutiendo la situación durante 2 minutos, se dan cuenta que el copiloto más inexperto finalmente estaba haciendo la acción equivocada. Entonces rápidamente invierten la situación, pero ya están a 600 metros de altura. Se dan cuenta del inminente choque con el océano y ante la desesperación, el copiloto más inexperto vuelve a realizar la acción equivocada. Porque era esa acción que había internalizado, que cuando uno mueve la palanca hacia atrás, el avión debe ascender y no descender. Bueno, por lo que explicamos, sucedió lo contrario. A las 2:14:27, apenas 10 minutos más tarde de que el piloto tranquilo, el capitán, se había ido a dormir, se interrumpe la grabación. Ya sabemos lo que sucedió, lamentablemente. O sea, falla de información, de medida, al principio, un contexto problemático. Siempre los contextos, por lo general, son problemáticos. En algún momento hay algún desafío en el medio social y natural. Falta de visibilidad, luego una acción contraproducente, falta de comunicación entre los pilotos, acciones dobles contradictorias, no sabían si subían o bajaban, desorientación, incomprensión casi hasta el último momento y adrenalina, por supuesto, mucha, demasiada adrenalina, porque los seres humanos no somos animales racionales, sino que somos seres que sentimos, respondemos ante el peligro y pasó lo que finalmente pasó. Volvamos al origen de las palabras. Hablamos del metro, que viene del griego metron, medida. La palabra hebrea midá o midat significa lo mismo, al igual que mati en sánscrito. La palabra sánscrita maya,
cuyo significado es apariencia, ilusión, magia, es de acuerdo a la filosofía denominada Vedanta no dualista o Advaita, de la cual pueden ver un video en el canal, de lo cual esta filosofía la define como la poderosa fuerza que crea la ilusión cósmica de que el mundo fenoménico es real. ¿Y qué tiene que ver esto con todo lo que hablamos hasta ahora? La palabra maya es polisémica. Un significado tiene que ver con la medida, justamente, y de ahí viene la asociación, por su raíz ma, que significa medir. Eso no es algo negativo o perjudicial, ¿no? ¿Cómo se llegó entonces a considerar que es una fuerza, la maya, que nos impide conocer la verdadera realidad? Medir no es lo contrario. De acuerdo a la ciencia, medimos para conocer la realidad. La etimología de maya tiene una larga historia y no está clara, ya que en los Vedas, de los cuales también tenemos un programa en el canal, los textos más antiguos en idioma sánscrito, de hace 3.000 años atrás, maya se considera un poder extraordinario, creativo. Es el acto de pensar y de convertir una idea en una realidad física. Eso implica arte, técnica y también sabiduría, saber hacer. Pero está basada en lo relativo, en la medida, ¿no? Entonces, finalmente, deriva su significado en apariencia, engaño y finalmente ilusión. Porque lo que se mide, la medida, es el resultado de una acción sobre el mundo, de una comparación, por lo tanto es relativo, no es la realidad, sino que es una medida, un conocimiento de esa realidad. No es lo mismo. Es por haber perdido el conocimiento directo de la operación que estábamos haciendo. Confundimos en algún momento el mapa, que es un esquema, es una medida, un conjunto de medidas, confundimos el mapa con el territorio. Y así hacemos con todo. Vivimos en lo relativo. Vivimos pensando, aislados del mundo, en un mundo artificioso que hemos creado. El pensar, el calcular, es necesario para no hacer múltiples pruebas de ensayo fáctico, ¿no? Cuando estamos por saltar un charco, calculamos por un segundo la distancia y la fuerza que tenemos que emplear para saltar. No saltamos así como así, 1000 veces como tontos, hasta que lo logremos o, mientras tanto, caemos en él. Y esa mensura, la filosofía la lleva a terrenos imposibles de recorrer o experimentar físicamente. Las llamadas grandes preguntas de la filosofía. La pregunta por el origen, por la causa primera. Schopenhauer escribió: la aprehensión de la causalidad es la única función del entendimiento. También nos lleva la filosofía a pensar en la naturaleza del ser humano, y por consecuencia nos lleva a preocuparnos por nuestro destino, por nuestro fin. ¿Qué hay más allá de la muerte? Deriva de ese pensamiento sobre nuestra propia naturaleza, ¿no? Es pensar más allá de la muerte, es pensar más allá de ese límite. Al mismo tiempo que se mide, se establecen coordenadas para poder mensurar ese otro espacio-tiempo posible, ¿no? Nuestras herramientas no bastan. Inventamos la abstracción de las matemáticas y así manipulamos el infinito y pensamos que eso es real. Pero, al fin de cuentas, ¿qué es lo bello? ¿Qué es lo bueno? También es mensurar, es medir, es comparar. Elaboramos marcos teóricos, conceptuales para ir más allá de lo evidente. Y eso se termina convirtiendo en un encierro. La celda que se construye. El encierro donde se permanece. Ese encierro que construimos para sentirnos seguros. Nietzsche escribió: el objetivo de la razón
no es el conocimiento de la verdad, sino la dominación de la vida. Volvemos un momento al punto de partida de este programa, a la obra de arte. La obra pictórica o el dibujo necesariamente debe moverse hasta completar o llenar el cuadro o el lienzo. Partimos de algún punto y lo vamos completando. Abolir el vacío, este vacío, es la esencia de la acción humana, o conjurar ese vacío. Puede ser que el juego infantil de ir y venir refuerce el centro, yendo y volviendo hasta que el lugar de inicio, que es este, y fin del viaje, que es este, se consolide, y se consolide de paso el yo, ese centro. Debe moverse necesariamente. Hay un impulso a actuar. Y la vida es eso. Hay algo que nos impulsa a ello. Eso que Schopenhauer llamó la voluntad de vivir. Llegamos al final, pero esto no es un final, es un inicio de futuras exploraciones. Esto fue simplemente eso, compartir una exploración, un divague entre este texto de teoría del arte y la idea de Maya y cómo eso nos devuelve a la vida. Ante esto, nos vuelve a este centro y a reflexionar sobre qué hacemos en este mundo. No confundamos, entonces, el mapa con el territorio. Nos vemos en la próxima. Gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó, compartan este programa, compartan el canal, exploren el resto del canal y nos vemos. Paz a todos los seres.